Muy bien, hermanos, vamos a empezar nuestra última sesión de este curso de los reyes de Judá e Israel, aunque como ya nos dimos cuenta, solo estamos viendo los reyes del norte, los de Israel. Gloria al Señor. Nos corresponde ver ahora el rey Joás y Joás, hermanos, repitió la historia. La conocida y vieja historia. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Ahora, hay un relato, hermanos, de este rey Joab que debemos comentar. Aunque seguramente todos los reyes tuvieron directa o indirectamente alguna relación con los profetas de Dios en su tiempo, parece ser que la relación de Joás con el profeta Eliseo fue bastante más cercana. Esto lo descubrimos en una visita que el rey Joás le hizo al para entonces ya anciano y enfermo profeta Eliseo antes de morir. Repito, todos los reyes en alguna medida se relacionaron con los profetas de Dios. Pero este rey Joás tuvo una relación que se descubre fue bastante más cercana que otros reyes tuvieron. Él fue a visitar al profeta, para ese entonces ya anciano y enfermo, profeta Eliseo, antes de morir. Dice el capítulo 13 y versículo 14 de la siguiente manera: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Se está hablando del gran profeta Eliseo. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando, mire, ya se empieza a descubrir que había algún afecto allí. Y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Gloria al Señor. Esta visita, hermanos, estas lágrimas del rey Joás y el decirle al profeta Eliseo, Padre mío, dicen mucho de la cercanía que tenía Joás con este gran profeta Eliseo, anciano y enfermo a estas alturas. Incluso se ve aquí algo sorprendente. Aquí se ve cómo a Joás, hermanos, Dios le permitió ver el carro y los seres angelicales que venían a llevarse al profeta Eliseo cuando él muriera. Hermanos, una experiencia similar a la experiencia que ese mismo profeta Eliseo había tenido años antes, cuando el profeta Elías, su padre espiritual, fue traspuesto al cielo, porque él sí no vio muerte, cuando fue traspuesto él al cielo por el Señor. Hermanos, leamos por favor. Y aconteció que yendo a ellos, 2 Reyes 2:11, y hablando de aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos
Y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Hermanos, qué honor el que tuvo este rey Joás. El rey Joás tuvo esa tremenda visión de Dios que el profeta Eliseo, quien estaba próximo a morir, tuvo años antes, cuando Elías fue traspuesto y los ángeles vinieron a llevárselo. Ahora, antes de irse Eliseo con el Señor, hace Eliseo, hermanos, un acto profético tremendo que también nos deja una lección, o más de una lección. Segundo de Reyes, capítulo 13 y versículo 15 al 17, leamos. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo a Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo, mire lo que dijo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Gloria al Señor. El acto profético entonces lo vemos acá. Él le dice a Joás que tire una flecha hacia el oriente, y cuando lo hizo, Eliseo dijo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Ok, después de eso le ordenó a Joás golpear con las flechas en la tierra, y Joás lo hizo solo 3 veces, Mire lo que dice allí: toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces. Eliseo entonces se enojó y le dijo que si hubiera golpeado 5 o 6 veces, él habría derrotado a los sirios completamente, pero que ahora solo los iba a derrotar 3 veces. Bueno, aquí esto está escrito por algo, y nosotros tenemos que ver qué es lo que el Señor está tratando de decirnos a través de este incidente, de este acto profético que vemos acá. Primero, no nos quedemos cortos. Si Dios nos da una orden claramente, hermanos, una orden clara, sirvámonos pues con la cuchara grande. Perdonen, yo uso palabras muy coloquiales. Sirvámonos con la cuchara grande. No nos limitemos. Joás se limitó, lamentablemente, al golpear la tierra solo 3 veces, siendo que lo pudo haber hecho más veces. El plan original de Dios era, hermanos, darle la victoria a Joás, según vimos en el versículo 17, pero ahora la victoria no sería solo en 3 ocasiones. Dios quería darle la victoria completa a Joás. Ahí dice: porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Pero
ahora la victoria no sería total, solo en 3 ocasiones, como dice el versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Hermanos, y esta palabra se cumplió al pie de la letra. En el verso 25 vemos: y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Benadab, etcétera, etcétera. Y dice: tomando en guerra de mano de Joacás, su padre, 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. 3 veces lo derrotó Joás. O sea, se cumplió la palabra del profeta. Y lamentablemente pudo haberlo hecho mejor, pero él se quedó corto. Esa es una enseñanza que podemos sacar de este acto profético. Ahora, hay algo que también tenemos que ver de todo este relato. Vimos, hermanos, la cercanía que tenía Joás con el profeta Eliseo. Cuando ya estaba, bueno, él lo conoció mucho antes, obviamente, pero cuando él estaba anciano y a punto de morir, el profeta Eliseo, Joás lo fue a ver a su casa y tuvo una visión, cuando lo fue a ver, y se puso a llorar y dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Un gran honor. Él tuvo una visión y pudo ver lo que el mismo Eliseo, profeta que estaba próximo a morir, había visto cuando el profeta Elías fue traspuesto. También carros de fuego y gente a caballo que llegó a recogerlo, los ángeles, a llevarse al profeta Elías. Pero el punto es que Joás y Eliseo tenían, parece ser, una cercanía. Aquí se ve a un Joás muy sentimental, tratándolo de padre a él, ¿entiende? Eso quiere decir que lo reconocía como un padre de alguna manera espiritual. Ahora, el punto aquí es el siguiente: la cercanía y amistad, hermanos, con los siervos de Dios no necesariamente, fíjense bien, garantiza que las personas caminen en justicia. No garantiza eso. Eliseo, quien a estas alturas ya había ejercido un ministerio activo, hermanos, de unos 55 años, fue conocido de cerca por varios reyes de Israel. Por ejemplo, Joram, Jehú, Joacás, todos ellos conocieron al profeta Eliseo, y ahora Joás también, quien, como vimos, parece que fue muy cercano a Eliseo y tal vez hasta le reconocía como un padre espiritual. Sin embargo, hermanos, insisto, conocer a un siervo de Dios o ser amigo de él no garantiza que esas personas caminen en justicia. Eso no lo garantiza, hermanos, porque todos estos reyes nada que ver, ¿verdad? ¿Sabe? Los pastores, los ministros de Dios, tenemos buenos amigos. Tenemos amigos siempre, ¿verdad? Tenemos familia también, incluso, que nos admiran, que nos consultan todo el tiempo diferentes situaciones, muchas veces. Sin embargo, si no conocen al Señor y si no se arrepienten, si no cambian, ¿entiende? No van a ir al cielo, no van a ir al cielo, aunque sean nuestros amigos o aunque nos admiren y nos consulten, ¿entiende? Van a ir lamentablemente al infierno. La amistad que tengan con nosotros, eso no les garantiza que ya tienen la salvación ganada. ¿Ok? También se dice de Joás que derrotó a Amasías, el rey de turno de Judá, con gran victoria. Esta es una historia muy interesante, hermanos, que por el tiempo no vamos a leer. Pero en resumen, Amasías, hermanos, retó a Joás. Y este Joás sensatamente le mandó a decir que
Mejor se tranquilízate vos, le dijo. Pero Amasías no lo quiso oír y para no cansarlos fue derrotado de una manera avasalladora de parte de Joás. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 12 en adelante. No lo vamos a leer. Ahora, esa victoria, aunque fue una gran hazaña de Joás, como ya hemos mencionado antes, hermanos, a mí no me gusta del todo. No me gusta del todo. Díganme ustedes, ¿qué es peor? Malas alianzas entre un rey bueno y un malo, como vimos a Josafat de Judá aliarse con Acab y después con su hijo Joram de Israel, ¿entiende? Malas alianzas entre un buen rey o uno malo, pero al final ambos judíos, ambos israelitas, pues, uno del norte y otro del sur, pero igual israelitas, ¿entiende? Para pelear contra sus verdaderos adversarios, o ellos, pelear entre ellos mismos, enfrentándose el uno al otro a muerte, en lugar de pelear contra los enemigos comunes. Hermanos, aquí vemos a Joás de Israel peleando con Amasías de Judá, pero ellos son hermanos, pues. Eso es lo que no me agrada a mí. Cuando yo veo que, ¿entiende?, están peleando contra gente de afuera, ¿entiende? Pues eso está bien, pero cuando están peleando entre ellos, eso no está bien. Y lamentablemente, hermanos, eso es lo que sucede hoy en la iglesia. En lugar de pelear unidos, como cuerpo de Cristo, aunque tal vez no pertenezcamos a la misma iglesia o no creamos exactamente lo mismo doctrinalmente, ¿entiende? Pero en lugar de unirnos en las cosas comunes y pelear contra el mundo, contra la carne, contra el diablo, que esos sí son enemigos comunes de todos los cristianos, ¿entiende? En lugar de hacer eso, estar peleando entre nosotros, hermanos, eso, qué aburrido, ¿verdad? Eso no está bien. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice Segunda de Reyes, capítulo 14 y versículo 16, y durmió Joás con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam, su hijo. Muy bien, vamos ahora a ver a este Jeroboam, que no es el Jeroboam fundador, este es Jeroboam II, hijo de Joás, que acabamos de ver. Muy bien, Jeroboam II fue, hermanos, bisnieto de Jehú, y reinó durante 41 años. Y sabe, a pesar que reinó por bastante tiempo, a pesar de eso, en los libros de los reyes solo encontramos 7 versículos referentes a su reinado. Solo 7 versículos. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 14, del verso 23 al 29. Ahí encontramos solo 7 versículos. No los vamos a ver, todo esto. Pero lo primero que se nos dice, ahora sí, en Segunda de Reyes 14 y verso 24, ya es conocido de nosotros. ¿Cuál es la canción? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Ahora, los profetas menores, Oseas y Amós, ya que los libros de los reyes no nos dan más que 7 versículos de información acerca de Jeroboam II, los profetas menores, Oseas y Amós, quienes ministraron y profetizaron en ese tiempo, sí nos proporcionan bastante información acerca de este Jeroboam II.
Y por supuesto confirman lo malvado que fue su reinado. Lo malvado que fue su reinado. Por ejemplo, Oseas capítulo 4 y versículo 1 y 2, vemos el estado moral, hermanos, de Israel de ese entonces. Hermanos, no había verdad, no había misericordia, ni conocimiento de Dios. Habían falsos juramentos, había mentiras, había asesinatos, había adulterio, había homicidio tras homicidio. Eso es lo que ahí se encuentra en Oseas capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Tremendo. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. ¡Qué terrible! ¿Y saben algo? Tan malo era este rey, que lejos de tratar de detener toda esa maldad en el pueblo y de molestarse, increíblemente, hermanos, esto alegraba su corazón. Se alegraba de ver todo eso que acabamos de leer ahí. Dice Oseas capítulo 7 y versículo 1, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín, y empieza otra vez a decir todo lo que pasaba ahí, pero dice el verso 3, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Aquí lo que vemos es que el rey se alegraba de ver toda la corrupción, la inmoralidad, el pecado que el pueblo estaba cometiendo. Todo lo que ahí vimos, él se alegraba con los adulterios, con las mentiras, con los falsos juramentos, con todo esto él se alegraba. También se nos dice que Jeroboam II, se nos dice de este rey Jeroboam II, aquí en Oseas siempre, en el capítulo 7 y versículo 5, que en el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Lo hicieron enfermar con copas de vino. Parece ser que sus príncipes o su gente lo inducían a emborracharse hasta enfermarlo. O sea, aquí tenemos otro problema de este Jeroboam II, el tema también del licor. Y algo interesante, ¿se recuerdan que vimos que el vino se usaba como una medicina que se les daba a aquellos que ya estaban a punto de morirse para que el dolor se les fuera o algo así, ¿entiende? Pero aquí vemos que no es para curar, sino que el vino enferma también. Hermanos, el vino enferma. Amén. Cuando era poquito para los que ya estaban próximos a morir, era para ayudarles, pero a esta manera lo que hacía era que lo enfermaron. Gloria al Señor. Qué diferente, hermanos, era Jeroboam II al prototipo de lo que debía ser un rey. Hermanos, muy diferente Jeroboam II al prototipo que debería ser un rey. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 10 y versículo 17. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para responder sus fuerzas y no ¿qué? Y no para beber. Y no para beber. Eso es lo que debe ser un rey. ¿Se recuerdan de Ela, verdad? Ya vimos a Ela. Este rey era también bolo. Él fue traicionado y asesinado por Zimri, aprovechando Zimri que él estaba embriagado. Mis amados, la bebida, lo dijimos cuando estudiamos a Ela, no es para aquellos que Dios nos ha llamado a reinar. Si queremos reinar con Cristo, abstengámonos del
licor. Y volvamos a citar lo que citamos la vez pasada, 31 de Proverbios y verso 4. Esto le dijo la mamá de Lemuel al rey Lemuel: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley. Y eso, hermanos, era lo que le estaba pasando a Jeroboam II, por lo que estamos entendiendo. Amós también describe ese reinado de este Jeroboam II de una manera terrible. Mire lo que dice Amós, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Ahí se dice que la corrupción, ahí se dice que la injusticia, ahí se dice que el abuso de autoridad, ahí se dice que la inmoralidad, la idolatría y entre muchas otras cosas estaban a la orden del día. No lo vamos a leer por el tiempo, pero ahí está, añadiendo a lo que ya vimos en la cita anterior, allá en Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Ok? La verdad, hermanos, al leer Oseas y a leer también a Amós, profetas contemporáneos del rey Jeroboam II, nos damos cuenta lo bajo que cayó Israel durante ese reinado. Ahora, aunque parezca, hermanos, contradictorio, a pesar del mal que se encontraban el rey, y el pueblo espiritualmente en ese tiempo, hubo prosperidad, hermanos. Hubo prosperidad en ese entonces en Israel. Por lo menos hubo prosperidad para los de la cúpula, para los gobernantes. Por supuesto, fruto de la corrupción, porque eso era lo que había en Israel en ese entonces. Mire lo que dice Amós 3:10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Sí, estaban prosperando, pero ellos. Hay prosperidad, hermanos, y hay prosperidad. Esta era una prosperidad, pero no de la buena, no de la buena. Y tenemos que diferenciar, porque hay muchos que creen que Dios los está prosperando, pero a saber si es Dios el que los está prosperando. Ahora, durante este tiempo, hermanos, de prosperidad, Jeroboam logró hacer algunas cosas favorables para Israel que debemos mencionar. En 2 de Reyes, capítulo 14 y versículo 25, se nos dice que Jeroboam restauró las fronteras de Israel, desde Hamat hasta el mar Arabá, conforme a la palabra de Dios, que Dios le había hablado por medio de su siervo, el profeta, fíjense bien, el profeta Jonás. ¿Sabe usted que el profeta Jonás profetizó precisamente en ese tiempo, vivió en ese tiempo, y Jeroboam recibió profecías acertadas de Jonás, el profeta Jonás? Esa profecía de Jonás a Jeroboam no la encontramos, hermanos, en su libro. Sin embargo, es evidente que en algún momento se la dio a este rey Jeroboam II, pues fue contemporáneo de él. Dios es un Dios, hermanos, como sabemos, misericordioso. Él vio la muy amarga aflicción de Israel y vio que nadie lo estaba ayudando. Así que usó a Jeroboam para darle a Israel, hermano, grandes logros y victorias en ese entonces. No había decidido Dios todavía borrar el nombre de Israel de debajo del cielo, así que le dio un alivio a Israel, dándole grandes logros y victorias a través de Jeroboam II. Ahí dice en 2 de Reyes 14:26, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre a quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Así que lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás.
Es triste, hermanos, pero la prosperidad y las victorias llevan a muchos a la pérdida de la realidad, a la pérdida de la realidad. Amós menciona que durante ese reinado próspero, entre comillas, de Jeroboam II, el rey tenía casas ostentosas de marfil, casas de invierno y casas de verano. Pero imagínense, de marfil, nada menos, de marfil. También se habla del placer y la vida disoluta que llevaban los gobernantes en sus lujosas camas de marfil, comiendo y bebiendo, enfiestados, con música, sin importarles que Israel, estaba espiritualmente en desgracia. Mire, ahí vemos las casas de marfil, de verano y de invierno. Qué tremendo, qué lujos. Y aquí vemos, hermanos, cómo ellos duermen en camas de marfil, gorjean al son de flautas, inventan instrumentos musicales, pero no de los buenos, ¿verdad? Como David, beben vino en tazones, en fin, y no se afligen por el quebrantamiento de José, o sea, de Israel. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Salomón es el mejor ejemplo de eso. Lo tuvo absolutamente todo. Sin embargo, esa misma abundancia y prosperidad lo llevó a la perdición a él y a Israel. Y perdió totalmente el foco, perdió su realidad y exageró en todo, hermanos. Y eso parece ser que sucedió también en el tiempo de Jeroboam II. Mis amados, que quede claro, ni la prosperidad, ni el poder y las victorias son necesariamente una evidencia que Dios está agradado con nosotros. Ni el poder y las victorias son evidencia que Dios está agradado con nosotros. Jeroboam II tuvo grandes victorias y prosperidad, pero su vida, hermanos, era una vida perversa. ¿Cuántas personas, cuántas iglesias, hermanos, incluso países prósperos hay? Sin embargo, la gente está ahí tan alejada de Dios, viviendo una vida totalmente desenfrenada en el pecado. Hermanos, la prosperidad no es una evidencia de que se está haciendo bien las cosas. Tenemos países muy prósperos, pero son ateos totalmente. Y hay iglesias muy prósperas, pero nada que ver. Amén. Prósperas entre comillas. Porque la prosperidad hay que entenderla bien. Amén. Gloria al Señor. Pero el juicio sobre Jeroboam II, hermanos, e Israel, vendrían, hermanos, tarde o temprano. Tarde o temprano. Un sacerdote pagano, practicante, hermanos, del culto al becerro de oro en Betel, llamado Amasías, al oír lo que Amós estaba profetizando, le mandó a decir al rey Jeroboam II lo que Amós anunciaba sobre él y sobre Israel. Mire lo que dice ahí. El sacerdote Amasías de Betel, era un pagano, ¿verdad?, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Amós decía entonces que Jeroboam moriría a espada e Israel sería llevada en cautiverio. Hermanos, de aquí deducimos cómo fue que murió Jeroboam II, ya que los libros históricos, estos libros, no nos dicen cómo él murió. Lo único que nos dicen es
ahí en Segunda de Reyes, capítulo 14 y verso 29, y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Pero nos da un poco de luz lo que acabamos de ver ahí en Amós 7, 10 y 11. Gloria al Señor. Muy bien, Zacarías. Nos corresponde entonces ahora ver algo acerca de Zacarías, el tataranieto de Jehú, Recordémonos que Dios le hizo una promesa a Jehú, que su descendencia hasta la cuarta generación, hermanos, se sentaría en el trono de Israel. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 10 y versículo 30. Por haber cumplido él con su llamado de exterminar la casa de Acab en su totalidad. ¿Se recuerdan? Ahí dice, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Gloria al Señor. Muy bien, entonces aquí estamos viendo al tataranieto de Jehú. Las 4 generaciones de Jehú que reinaron fue Joacás, hijo de Jehú, Joás, nieto de Jehú, Jeroboam II, bisnieto, y Zacarías, este que estamos viendo, tataranieto de Jehú. A propósito, la dinastía de Jehú, hermanos, fue la más larga de Israel. Diferente, hermanos, a la dinastía de David. A quien se le dio la promesa que conocemos como las misericordias firmes a David, que no faltaría de su descendencia varón que se sentara sobre el trono de Judá. Si usted ve la genealogía y la dinastía de David, hermanos, nos lleva incluso hasta Jesús. Eso lo podemos comprobar fácilmente ahí en la genealogía de Mateo capítulo 1. A él se le decía hijo de David. Gloria al Señor. Algo interesante que ya vimos y debemos recordar es que a Jeroboam I, el que fundó, hermanos, este reino del norte, Israel, ¿verdad? También se le prometió lo mismo que a David. ¿Se recuerdan que lo vimos? Se le prometió lo mismo que a David. Sin embargo, por no cumplir con las condiciones que Dios le puso, su linaje no trascendió. El linaje de Jeroboam I no trascendió. Lo que hizo él fue poner un fundamento desastroso en Israel. De hecho, los reyes no siguieron su linaje. La dinastía más larga fue esta, la de Jehú. 4 generaciones. Y como era de esperarse, por supuesto, Zacarías también hizo lo malo ante los ojos de Dios como sus padres, sin apartarse de los pecados de Jeroboam I, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Así lo dice Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 8 y 9. Cuando yo veo, hermanos, esta historia, cobran vida las palabras de Pablo cuando dijo, allá en Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aleluya. Él no puede negarse a sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar que estas 4 generaciones, hermanos, descendientes de Jehú, fueron de veras chambones, fueron chuecos, fueron malos, incluyendo a su tataranieto Zacarías, Dios permaneció fiel a su promesa a Jehú y ellos reinaron sobre Israel. 4 generaciones. No obstante, que él en su presencia ya sabía que ellos no iban
a ser fieles, que no iban a ser fieles. Ahora, este nuevo rey Zacarías, hijo de Jeroboam II, solo reinó por un periodo, hermanos, de 6 meses. Solo reinó por un periodo de 6 meses. Ahí dice, contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató. Pero dice arriba, en el verso 8, que Jeroboam solo reinó sobre Israel 6 meses. Gloria al Señor. Salum, hijo de Jabes, vemos, conspiró contra él y lo mató en presencia de su pueblo, ocupando su lugar en el trono. No tenemos más información de este rey Zacarías, hermanos, pero no debemos olvidarnos, porque ese es el gran tema acá, que el pecado de la idolatría es el peor de los pecados que existe, según por lo menos mi clasificación personal. Pues intenta, hermanos, sustituir a Dios. Zacarías, al igual que todos los reyes de Israel hasta aquí, nunca dejaron el culto a los becerros de oro en Betel y en Dan, que estableció Jeroboam I. Insisto, el pecado de la idolatría es muy, pero muy difícil de desarraigar del corazón de las personas. Israel traía arrastrando ese pecado desde el monte Sinaí, cuando recién había salido de Egipto, 740 años antes, y aunque desaparecía aparentemente por periodos, nuevamente resurgía. Muy bien, Salum, el asesino de Zacarías, es nuestro siguiente rey, y resulta que este Salum solo reinó un mes. ¿Sabe? Entre los reinados más cortos de Israel, este de Salum ocupa el segundo lugar. El más corto, ¿de quién fue? De Zimri, quien solo reinó por 7 días. Le sigue este que estamos viendo, le sigue Salum con 1 mes. En tercer lugar, con 6 meses, tenemos a Zacarías, el anterior. Ahora, entre los reyes de Judá también hubo reyes que duraron poco tiempo, o sea, los del reino del sur. Hubo otros 2 reyes que también duraron muy poco tiempo, solo 3 meses cada uno. Ellos fueron Joacás de Judá y Joaquín de Judá. A mí me llama mucho, hermanos, la atención estos reinados tan cortos. Y me pongo a pensar en algo. Muchos dicen, no importa, fíjese bien, no importa cómo comenzamos. Lo importante es cómo terminamos. Sin embargo, yo no pienso así, aunque entiendo lo que están tratando de decir. Yo, hermanos, particularmente creo que debemos de empezar bien. Debemos continuar bien o mejor y terminar mucho mejor. Esa es mi percepción, porque la senda de los justos debe de ser como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Explico. Estos reyes empezaron mal, obviamente, y Dios los cortó. En otras palabras, Dios no les dio la oportunidad de arreglarse en el camino, pues. Es que no importa cómo empecemos, la cosa es cómo terminemos. Si no se muere antes, pues, eso es lo que estoy diciendo. Los planes de muchos es vivir su vida loca hoy, ¿verdad? Mientras puedan. Y cuando ya son viejos, cuando ya sienten el sopilote aquí, a la par, ¿verdad? En el hombro, entonces empiezan
a buscar a Dios cuando sienten que ya les queda poco tiempo, ¿entiende? Ya se quieren arreglar con Dios. Pero sorpresa, sorpresa, muchos de esos reyes no llegaron a viejos, no llegaron a viejos. Mis amados, no nos confiemos, vivamos rectamente delante de Dios todos nuestros días y no esperemos consagrarnos mañana, pues puede ser que nunca llegue ese mañana. Hoy sabemos que estamos aquí, pero no sabemos qué va a pasar mañana, hoy en la noche, mañana. Lo sabemos, ¿verdad? Gloria al Señor. Tenemos que estar bien siempre y continuar mejor y mejor. Bueno, todos conocemos la ley de la siembra y la cosecha. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 6, verso 7 y 8, que todo lo que el hombre sembrare, ¿verdad? Eso también cosechará. Y que el que siembra para su carne, de la carne va a cegar corrupción. Así que nos dice Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos 13 en adelante, que Salum solo reinó un mes porque Manahem lo asesinó. Porque Manahem lo asesinó. Ahora, recordemos, Salum había asesinado públicamente a Zacarías. Así que Salum, quien había asesinado públicamente a Zacarías, ahora tan solo un mes después, fue asesinado por Manahem. Cuando leo esto, vienen a mí escrituras como estas. Mire, Abdías capítulo 1 y versículo 15, ahí dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Como tú hiciste, se hará contigo. Levítico 24, 17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Muy bien. Mateo 7, 2. Por si dicen que el asunto es solo del Antiguo Testamento y que hay que meter el Nuevo, metámoslo pues. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Gloria al Señor. Entre muchas otras escrituras se me vienen a mí cuando yo leo historias como esta de Salum, ¿entiende? Y de Manahem. A Salum se le conoce como el conspirador, Y sabe, solo tenemos que echar un vistazo a todos los conspiradores de la Biblia y nos damos cuenta que ninguno de ellos fue bendecido, ni obtuvo algún beneficio por su acción, por su conspiración. Las conspiraciones jamás serán, hermanos, aprobadas por Dios. Pensemos en Lucifer, el origen del pecado. En Lucifer, pensemos en Coré, pensemos en Absalón, pensemos en Amán, pensemos, hermanos, en aquellos que se levantaron contra Daniel. ¿Se recuerda lo que pasó con ellos ahí en el pozo? ¿Entiende? Hermanos, pensemos en todos los conspiradores. Todos tuvieron su justa paga de retribución. ¿Por qué? Porque se violó un principio bíblico. La Escritura dice, Pablo dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a la ordenación de Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Gloria al Señor. Manahem. Aleluya. El asesino de Salum reinó 10 años en Israel. Manahem. Y cuando leemos su historia, hermanos, nos damos cuenta que fue totalmente despiadado.
debido a que no lo aceptaron como rey en la ciudad de Tifsa, ni en sus alrededores, gran parte del pueblo no lo aceptó como rey, los atacó e hizo, hermanos, lo inaudito, lo impensable, hizo lo impensable. Fíjense que les abrió cruelmente el vientre a todas las mujeres que estaban embarazadas. ¡Qué cosa tan espantosa! Segunda de Reyes, capítulo 15, versos 16 y 17. La saqueó porque no le habían abierto las puertas, dice, y abrió el vientre de todas sus mujeres que estaban encinta. ¡Qué tremendo! ¿Sabe? Podemos entender, no aprobar, pero por lo menos entender que los paganos hicieran cosas como estas atrocidades, estas bestialidades. Podríamos entender, digamos, o aceptar no, pero entender que los paganos lo hicieran. Por ejemplo, Azazel, rey de Siria, lo hizo con Israel. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 8 y versículo 12, dice, y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encintas. Eso hizo Azazel, rey de Siria, según la profecía de Eliseo. Podemos entender que los amonitas también lo hicieron en Amós 1:13. Dice que los hijos de Amón abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Hermanos, podemos entender que reyes paganos y malvados hayan hecho eso, pero lo inaudito es que un israelita, hermanos, hiciera eso en contra de mujeres israelitas, simplemente porque no simpatizaban con él. Manahem, al igual que todos los reyes anteriores, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados de Jeroboam, el que hizo pecar con el culto pagano de los becerros de oro a Israel. Mire, ahí está otra vez nuestra canción, Segunda de Reyes, capítulo 15 y versículo 18. Qué tremendo este hombre, realmente despiadado, totalmente despiadado. Durante su impopular reinado, hermanos, sucedió que Pul, el rey de Asiria, o sea, Tiglat-Pileser III, atacó a Israel. Y Manahem se le ocurrió, hermanos, la brillante, entre comillas, idea de sobornar a Pul con 1,000 talentos de plata para desviar sus planes de conquista y al mismo tiempo para comprar su amistad. Así que le ofreció plata y para comprar su amistad, y apoyo para consolidar su precario e inseguro reino. Eso lo vemos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 15, versos 19 y 20. Qué tremendo. Evidentemente, Manahem sabía que no tenía el favor del pueblo, así que se jugó esta carta. Y como era descarado, según leemos acá, le impuso a la gente acaudalada, a la gente de dinero de Israel, la suma de 50 siclos de plata para que le ayudaran a sobornar al rey de Asiria por ese favor. Qué triste, hermanos. Manahem, un rey de Israel, teniendo, qué triste que Manahem, un rey de Israel, hubiera tenido una conducta tan baja, haciendo corrupción como hacen los hijos de las tinieblas, porque no se puede llamar esto de otra manera. Los hijos de las tinieblas son más sagaces en su oportunidad que los mismos hijos de luz. Pero qué triste, hermanos, es que un israelita estuviera haciendo eso. Este era Manahem, asesino, violento, hermanos, cruel, inhumano, corrupto. Su historia termina diciéndonos ahí en Segunda de
Reyes, capítulo 15 y versículo 22. Y durmió Manaén con sus padres y reinó en su lugar Pecaía, su hijo. Pecaía, su hijo. Muy bien, aquí tenemos entonces ahora al hijo de este despiadado Manaén, Pecaía. Él reinó por un periodo de 2 años en Israel. Así lo dice Segunda de Reyes, capítulo 15 y versículo 23 y 24. Ahí dice que reinó sobre Samaria 2 años. Pero ¿qué creen? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Igual que sus 17 antecesores, no se salió del molde, pues, no se salió del molde en que había, en el que los había confinado este Jeroboam primero, el que estableció este culto pagano a los becerros de oro, heredado de Egipto. Hermanos, triste de veras. Después de 700 años, seguían esclavizados con la idolatría egipcia. Salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones, nunca salió Egipto de ellos. Pecaía cosechó, hermanos, la maldad de su padre, Manahem. Repito, Pecaía cosechó la maldad de su padre, Manahem. Pues conspiró contra él uno de sus capitanes, llamado Peca, hijo de Remalías, y lo mató en el palacio de la casa real, apoyado por un tal Argob y otro Arie, con otros 50 hombres, según vemos en Segunda de Reyes, capítulo 15 y versículo 25. Ahora, hay algo que debemos tener nosotros muy presente. En la Biblia vemos que las personas no siempre cosechan ellos lo que hicieron, como es este caso. Muchas veces lo cosechan los hijos, como es este caso. El padre de Pecaía, Manahem, el rey de Judá, se nos dice, como acabamos de ver, que durmió con sus padres. Durmió con sus padres, o sea, parece ser que su muerte no fue violenta. Si nosotros fuéramos Dios, probablemente hubiéramos resuelto que ese asesino, hermanos, cruel y corrupto, rey Manahem, pagara con su vida lo que hizo, si nosotros fuéramos Dios. Así que, así como él asesinó a Salum, debieron haber hecho con él. Sin embargo, no fue así. Mientras Manahem murió de muerte natural, por lo que vemos, fue su hijo Pecaía quien cosechó su crimen, muriendo él asesinado. Por supuesto, sabemos que Pecaía no fue un angelito también, ¿verdad? No fue un angelito, pero igual murió, según nosotros, como debió haber muerto su padre, y no él. Y hermanos, todos los que somos padres tenemos que meditar en eso. Qué bueno sería, hermanos, que nuestros hijos cosecharan lo bueno nuestro, ¿entiende? Y nosotros lo malo que hemos hecho, que nosotros cosecháramos lo malo que nosotros hemos hecho. Pero lamentablemente no siempre es así. Hay veces los hijos cosechan lo malo que nosotros hemos hecho, como es el caso que estamos viendo acá. ¿Ok? Peca, el capitán que mató a su señor Pecaía, reinó en su lugar por 20 años. Así lo dice Segunda de Reyes, capítulo 15 y versículo 27. Y por supuesto continuó dentro del molde ya ampliamente conocido, el culto egipcio al dios Apis, que Jeroboam primero había instaurado. Gloria al Señor. Vamos a ver si lo tengo aquí. Sí,
el verso 28. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Mis queridos hermanos, si Jeroboam no hubiera establecido el culto pagano, mundano, egipcio, en Betel y en Dan, los israelitas forzosamente hubieran tenido que ir a Jerusalén a ofrecerle culto al Dios verdadero, al Dios verdadero. Y yo me pongo a pensar que si los Jeroboames modernos que hoy hay, que han separado la iglesia, como hizo ese rey dividiendo en su tiempo el Reino Unido, si ellos no hubieran establecido en sus congregaciones esos cultos modernos, mundanos, egipcios, los creyentes, hermanos, sinceros, no tendrían más alternativa que subir a Jerusalén a ofrecer culto verdadero a Dios. Esto es, a buscar aquellas iglesias que sí nos esforzamos por mantener un culto agradable a Dios. Ahora, durante su reinado sucedió lo que ya se veía venir. Tenemos un dicho nosotros acá que dice, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, que al fin se rompe. En realidad, Dios había sido, hermanos, muy longánimo con Israel. Le había dado muchas, pero muchas largas. Isaías 48, versículo 9, dice, por amor de mi nombre dilataré mi furor, y para alabanza mía te daré largas para no talarte. Así que, hermanos, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, apareció nuevamente en escena y ahora no hubo más chance de negociar. Ahora no hubo más chance de negociar. Anteriormente, hermanos, Manaén había sobornado al rey de Asiria con 1000 talentos de plata cuando quiso invadir a Israel. Pero en esta ocasión, Tiglat-Pileser se llevó cautivos a gran parte de las ciudades de Israel a Asiria. Eso dice Segunda de Reyes, capítulo 15 y versículo 29. La situación espiritual de Israel era tan mala que Dios, con el dolor de su corazón, permitió, hermanos, un nuevo cautiverio de Israel a Asiria. Una segunda deportación, pues. Recordemos que unos 60 o 70 años antes, en el tiempo de Jehú, Dios ya había empezado a cercenar a Israel por medio de Hazael, rey de Damasco, o sea, de Siria, empezando por las tribus asentadas ahí en Transjordania. ¿Se recuerdan ustedes? Rubén, Gad, Rubén y Manasés. Amén. ¿Se recuerdan ustedes de eso, verdad? Yo creo que me comí una escritura, sí. Aquí está la de Tiglat-Pileser, rey de... Esta es la segunda deportación, la que estamos viendo acá, pero la que estoy citando ahorita es la anterior, la de Jehú, cuando Dios empezó a cercenar el territorio de Israel. Así que la de Tiglat-Pileser es la segunda deportación. Así que ahora el cautiverio había empezado ya en serio, pues, en serio. Ahora ya una segunda deportación. Un detalle más de este perverso rey Peca de Israel es que en el año 17, hermanos, de su reinado, comenzó a reinar en el reino de Judá. En el reino de Judá, Acaz. Repito, un detalle más de este perverso rey Peca de Israel es que en el año 17 de su reinado comenzó a reinar en el reino de Judá, Acaz.
Y este Acaz de Judá también fue un rey muy malo, hermanos, pues cometió toda clase de prácticas abominables, incluso con prácticas como lo hicieron los reyes del norte de Israel. Así que Dios usó a Peca, rey de Israel, en alianza con Rezín, rey de Siria, para juzgar al rey de Judá, Acaz. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 16, del versículo 1 en adelante. Aquí vemos una vez más un rey malo de Israel castigando a otro rey malo, a el rey de Judá. Nosotros decimos siempre, un clavo saca otro clavo, ¿verdad? O nunca falta un roto para un descosido. La razón por la que Dios permitió esto fue porque Acaz había dejado a Jehová, el Dios de sus padres, según vemos en 2 de Crónicas, capítulo 28 y versículo 5. Por eso entonces sucedió esto con Peca. Pero como ya sabemos, aunque Dios sacó provecho, hermanos, aunque Dios sacó provecho de Peca para tratar con Acaz, esto no significa que Dios estuviera agradado de él y de su alianza con Rezín, rey de Siria. Peca no solo fue un conspirador, él también fue alguien que se alió con paganos para promover sus propios planes y promoverse él mismo, enaltecerse él mismo al tratar de destruir a Judá, la heredad del Señor. Ahora, debido a que Peca conspiró y mató a su rey Pecaía, Peca sí cosechó lo mismo que sembró. No fue ningún hijo de él, como en el caso de Pecaía, que cosechó lo mismo que su padre Manaén hizo. Peca mató y por eso también lo mataron. Peca mató y por eso también lo mataron. Oseas, el último rey de Israel, fue el que lo mató. Dice 2 de Reyes, capítulo 15 y versículo 30, y Oseas hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Así que nuestro último rey de Israel, ¿ya vieron que les dije que íbamos a terminar? El último rey de Israel, ¿quién fue? Oseas, pero no el profeta Oseas. Oseas, quien conspiró, como acabamos de ver, contra Peca, reinó 9 años en Israel. Y aunque se nos dice que también hizo lo malo delante de Jehová, se nos dice que no fue tan malo como sus antecesores. Mire lo que ahí dice. Reinó por 9 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Lamentablemente, hermanos, aunque él no fue tan malo como los otros reyes, a mi gusto ya fue muy tarde. Ya fue muy tarde para enderezar la nave y detener lo que ya estaba próximo a suceder. Detener el juicio inminente de Dios, ya total, sobre la nación de Israel, estas 10 tribus. En primera instancia, el nuevo rey de Asiria, Salmanasar, hizo que el rey Oseas le tributara cada año. Sin embargo, Oseas, quien por naturaleza era un conspirador, después de un tiempo no solo dejó de pagarle tributo a Asiria, sino que le pidió ayuda al rey de Egipto para levantarse en contra de Asiria. Las cosas terminan como empezaron, ¿va? Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 3 y 4. Así que al darse cuenta de eso, Salmanasar lo capturó y encarceló. Y sucedió que lo
inevitable pasara. Hermanos, lo que ya sabemos, los asirios ahora, bajo el nuevo monarca Sargón II, invadieron Israel. Invadieron Israel, sitiaron Samaria durante 3 años, la tomaron y finalmente llevaron cautivo a Israel en el año 722 antes de Cristo. Así lo dice Segunda de Reyes, capítulo 17 y versículos 5 y 6. Como ya dijimos, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Mis amados, si seguimos leyendo este capítulo, encontramos la triste historia de Israel. La triste historia de Israel. Se nos narra desde su liberación de Egipto hasta el cautiverio asirio. No tengo tiempo para leer, hermanos, del versículo 5 al versículo 41. Pero, hermanos, léalo usted, por favor. Ahí tiene usted el desenlace, la triste historia de Israel. Pero, hermanos, cuando usted lea eso que es terrible, lea usted, por favor, esa escritura de Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 5 hasta el 41. Cuando usted lea eso, va a entender, en resumen, que el gran pecado, hermanos, el gran pecado, repito, el gran pecado de Israel fue el paganismo. El paganismo fue la idolatría. La idolatría. Tal como lo hemos mencionado ya, ese es el peor de los pecados, pues intenta sustituir al único y verdadero Dios. Israel violó los 2 primeros mandamientos, así de sencillo. Hermanos, solo quiero recordarles que ahora ya el problema de la iglesia, el Israel de hoy, ya no es imágenes y estas cosas, no, cultos de esos paganos. Los ídolos ahora son otras cosas, son cosas espirituales y nosotros también tenemos que cuidarnos de eso, si no, nuestro final será el mismo. El único y verdadero Dios es al que nosotros debemos servir. Israel violó los 2 primeros mandamientos, que dice el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y como dice el segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Yo sé que este curso no iba a ser fácil. Hay mucha información, unos enredos que hay que desenredar, pero espero que hayan sido bendecidos y que hayan aprendido algunas cositas de estos malos reyes para no cometer los mismos errores. Dios les bendiga a todos.